Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Lo hacemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. Estamos estudiando los días martes el libro de Apocalipsis y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo. Y así hemos llegado a este capítulo 2 que iniciamos en la semana anterior, y vamos ahora a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 8 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, estamos en esta parte del libro de Apocalipsis donde se presentan las 7 cartas a las cuales el Señor Jesús pidió que se enviara una copia de este libro. La semana anterior vimos la primera de las cartas, que es la que fue enviada a la iglesia en la ciudad de Éfeso, y ahora vamos con la segunda carta, que es la que se envía a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna. Esmirna era una ciudad importante de la región de Asia, ya que era una ciudad que se había enriquecido, tenía mucha prosperidad, al punto que rivalizaba con Éfeso en cuanto a cuál de las dos era la ciudad más importante de la provincia. Obviamente, Éfeso era la que continuaba siendo, como llamémosle, la capital de la provincia. Pero Esmirna era una ciudad que le seguía muy de cerca en población y en prosperidad. A esta iglesia que moraba en la ciudad de Esmirna es que el Señor se dirige diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya explicamos la semana anterior qué debemos entender por el ángel, y ahora viene la carta propiamente dicha.
comienza siempre tomando elementos del capítulo 1. Dijimos que esa es una característica de las cartas, que la introducción es tomada de lo que se nos ha descrito ya en el capítulo 1 y la conclusión es tomada de elementos que van a aparecer más adelante en el libro. Pero como estamos en la introducción, se nos dice, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Esta descripción que el Señor hace de sí mismo, llamándose el que murió pero volvió a vivir, la encontramos ya en el primer capítulo, y esa clave, por decirlo así, es la que le permitió a Juan poder identificar que este personaje glorioso que se le había aparecido era precisamente el Señor Jesús, porque de la muerte nadie ha regresado excepto el Señor Jesús. Pero a eso también ahora se añade que Él es el primero y el último. Esto significa que Jesús es el origen de todas las cosas. Al decir que Él es el primero, significa que antes de todas las cosas creadas, Él ya era. Y al decir que Él es el último, significa que todas las cosas en la historia van caminando y desarrollándose para llegar a terminar todo. Esto significa, hermanos, que todo cuanto existe lleva como destino último el poder llegar al reconocimiento del Señor Jesús, ya que Él es el último. Como bien lo dice la Escritura, que al final de los tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, ese postrarse y rendirse delante del Hijo de Dios es el hecho que Él es el último, y hacia eso se conduce toda la historia. Ahora, el que Él se presente como el que estuvo muerto y vivió es bien importante en relación al contenido que se nos va a presentar de esta carta a Esmirna, que ya veremos cuál es. En el versículo 9, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. A diferencia de la carta que fue enviada a Éfeso, donde vimos que el Señor enumera las cualidades que la iglesia tenía. ¿Se recuerda usted que había trabajado arduamente, que habían perseverado, que habían rechazado a los falsos apóstoles, que habían sido celosos en cuidar la doctrina? Es una enumeración de elementos positivos. Pero en el caso de Esmirna no se menciona ningún elemento o característica que la iglesia haya podido tener. Más bien, lo que se menciona eran las condiciones en las cuales la iglesia de Esmirna vivía. Y estas condiciones eran de sufrimiento y de pobreza. Es interesante que le dije hace un momento que la ciudad de Esmirna era una ciudad próspera, y eso puede llevarnos a pensar que si la ciudad era próspera, entonces
las personas que vivían en Esmirna eran prósperas también. Sin embargo, usted sabe que las ciudades siempre tienen dos caras, ¿no? Está la parte bonita de las ciudades, donde las calles son limpias, donde hay orden, iluminación, pero también está el lado oscuro de la ciudad, que es donde hay bares, hay antros, como le llama la gente, hay prostitución, hay crimen, hay asesinatos. Entonces, así como en una ciudad puede haber personas que han alcanzado la prosperidad y por eso la ciudad es próspera, hay otras que no. Entonces, la paradoja es que la iglesia de Esmirna, el Señor le dice que era una iglesia pobre, aunque vivía en una ciudad próspera. Esto que dice el libro de Apocalipsis también es confirmado por documentos históricos que los arqueólogos han descubierto de la ciudad de Esmirna, y donde se describe que los cristianos pertenecían a las clases más bajas que había dentro de la ciudad. Eso, hermanos, es una verdad que ha prevalecido todo el tiempo. Y es que el evangelio tiene una mejor acogida entre las personas más desposeídas. Si usted observa los focos de avivamiento que ha habido en las últimas décadas, estos se ubican no en los países más prósperos, donde lo que ocurre es lo contrario, que el cristianismo se está encogiendo, pero es en nuestros países, en los países más necesitados, donde el evangelio encuentra mayor acogida. Y dentro de estos países no es, hermanos, en las capas más pudientes o más poderosas que el evangelio tiene mayor arraigo, sino que lo hace en las clases populares o más necesitadas que hay en nuestros países. Por eso es que las buenas nuevas son buenas nuevas para las personas que verdaderamente las necesitan. Es decir, el evangelio y todo lo que el evangelio significa encuentra más acogida entre las personas necesitadas que entre las personas que gozan de prosperidad. Ellos no necesitan muchas buenas nuevas porque viven bien, y por eso es que prefieren más expresiones religiosas, cosas que van a satisfacer más su preferencia personal, aunque esa preferencia tenga poca o ninguna relación con el evangelio tal como se nos presenta en las escrituras. Ahora, note que a esa contradicción de la cual hemos hablado se suma una más, y es que el Señor le dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Primero les dice: son pobres, pero luego les dice: sin embargo son ricos. ¿Por qué razón es así? Porque los valores del reino de Dios invierten las cosas, y lo que para el mundo es felicidad o es bienaventuranza,
no lo es dentro del reino de Dios. Y lo que dentro del reino de Dios se valora y se aprecia es lo que el mundo rechaza. Entonces, como están invertidos los valores, entonces resulta que para el Señor, el que es pobre es rico. Es pobre en el sentido de recursos materiales. En el griego hay varias palabras que se pueden traducir pobre o pobreza. La palabra que se está utilizando aquí cuando se menciona conozco tu pobreza es la palabra que nosotros usaríamos para hablar de una persona o una iglesia paupérrima. Es decir, lo que de otra manera también se llama extrema pobreza. Entonces, cuando se suman estos elementos, uno entiende que la iglesia de Esmirna era muy pobre, marcadamente pobre, pero desde el punto de vista material. No obstante, desde el punto de vista espiritual, era rica. Es lo mismo que Pablo explica en 2 de Corintios en el capítulo 8, cuando dice que ellos no tenían nada, pero lo poseían todo. Cuando dice que ellos eran pobres, pero enriquecían a muchos. Los enriquecían precisamente con la enseñanza del Evangelio. Los enriquecían con las verdades que permitían que las personas tuvieran una vida plena desde el punto de vista espiritual. A eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice eres pobre, sin embargo eres rico. Esto es exactamente lo contrario. ¿Qué le dirá a la iglesia en la Odisea, que es la última carta, la número 7? A la Odisea le dice: tú dices, me he enriquecido, pero eres un pobre. O sea, lo contrario. A Esmirna le dice, eres pobre, sin embargo eres rico. Y a la Odisea le dice, tú dices, soy rico, pero en realidad eres pobre. Uno tiene que preguntarse entonces a cuál de las dos categorías pertenece, ¿no? Porque hoy, hermanos, vivimos en la época cuando usted sabe que hay todo tipo de iglesia. Y hay iglesias donde se reúnen personas muy adineradas, iglesias que tienen muchos dones, pero no dones espirituales, sino que dones porque dice congrega don fulano, don mengano. Tienen muchos dones. Son iglesias que tienen ciertas características que las hacen presentarse delante del mundo como muy impresionantes, y cuando la gente ve sus edificios y todo eso, dicen, bueno, esta sí que es una iglesia que me agrada. Pero estas cartas nos enseñan que lo que Dios verdaderamente aprecia no siempre es aquello en lo que el hombre pone la mirada, porque los valores que Jesús reconoce son otros. La iglesia de la Odisea era rica, pero el Señor dijo, eres pobre y miserable.
En cambio, Esmirna era lo contrario, era una iglesia pobre. Pero el Señor le dice: sin embargo, eres rico. De las 7 iglesias, 5 de ellas reciben serias reprimendas de parte de Dios. Solo hay 2 iglesias que reciben únicamente elogios. Una de ellas es Esmirna, que es la que estamos viendo en este momento. Y más adelante vamos a ver la otra, que es Filadelfia, que Dios no tiene palabras de reproches para ellas, sino solamente elogios. La segunda parte del versículo 9 continúa diciendo: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Recuerde que Apocalipsis es un libro que fue redactado en la segunda generación de cristianos, es decir, después del año 70 de nuestra era. En el año 70 es cuando se produce la destrucción de Jerusalén y del templo que está en ella. La guerra todavía se extendió por algunos años más, pero vino a desembocar en la derrota total de Israel y en la dispersión de los judíos. Entonces los judíos salieron de la tierra de Israel, y ahí es donde comenzó lo que se conoce como la diáspora, es decir, que se dispersan por el mundo. Pero una buena parte de esos judíos fueron a morar a Esmirna. Hay evidencia histórica que había una población representativa de judíos en Esmirna. Y hay evidencia histórica también que indica que estos judíos de Esmirna pertenecían a la clase patronal, es decir, que tenían también prosperidad económica. Ahora, este era el problema. El judaísmo era una religión que era aceptada por los romanos, lo veían como una expresión religiosa aceptada. Extraña para ellos, porque el judaísmo creía en un solo Dios. No eran varios dioses. Y además, el Dios de los judíos no tenía imagen. Pero luego aparecen los cristianos. Los cristianos también creían en un solo Dios, y también no tenían imágenes de su Dios. Pero el cristianismo no era aceptado por los romanos. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo no mostraba lealtad hacia el imperio romano. Ya hemos explicado algo de eso. El emperador era reconocido como un dios, y por lo tanto se le rendía culto. Y había varios títulos que se le daban al emperador, como por ejemplo se le llamaba señor, se le llamaba todopoderoso, se le llamaba señor de señores, se le llamaba rey de reyes. Y hace relativamente pocos años, la arqueología también descubrió que otro de los títulos que le daban al emperador era el de hijo de Dios.
Ahora, usted puede notar que todos estos títulos que he mencionado, los cristianos se los dan al Señor Jesús. A Él es a quien le llaman Hijo de Dios. A Él es al que le llaman Rey de Reyes, Señor de Señores, algo que se va a enfatizar mucho aquí en el libro de Apocalipsis. A Él es a quien se le llama Todopoderoso, que también se menciona en el libro de Apocalipsis. Y también al Señor Jesús es a quien se le da el título de Señor. Entonces vea, si los títulos que se le daban al emperador, los cristianos se negaban a dárselos al emperador y se los daban a Jesús, eso era interpretado por los romanos como una traición, que sería como proclamar prácticamente otro rey, que era Jesús, y que es lo que en verdad hacían los cristianos. El choque principal era cuando los soldados en la calle saludaban, que ya se lo he explicado, ¿no? Que levantaban la mano y entonces decían Kyrios César, que significa César es el Señor, es decir, el emperador es Señor. Pero la Biblia lo que dice es Jesucristo es el Señor. Entonces cuando el romano saludaba César es Señor, el cristiano le respondía Jesús es Señor. Eso era una contradicción abierta, y por eso es que los cristianos eran perseguidos. De hecho, uno de los mártires más conocidos de esta época es Policarpo. El nombre completo de Policarpo era Policarpo de Esmirna, y estamos hablando de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué Policarpo, que ya era un anciano y a quien se le consideraba un discípulo de Juan el apóstol, por qué? Porque a él lo queman en hoguera, ¿por qué lo queman vivo? Porque él no acepta rendir culto al emperador, se niega a hacerlo, y los soldados eso lo interpretan como una señal de deslealtad o de traición, en el mejor de los casos, porque también se podía ver como subversión o rebelión, lo cual era lo que más los romanos trataban de evitar que se diera. Entonces, los judíos que vivían en Esmirna, ellos estaban traumados, por decirlo así, de lo que había ocurrido en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Entonces, ellos no querían que de ninguna manera se les relacionara con los cristianos, porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Pero había una relación, y es que el Dios en el cual los judíos decían creer era el mismo Dios en el cual los cristianos creían. Ese Dios es el que había enviado a su Hijo Jesucristo. Entonces, con el fin de protegerse ellos, lo que hacían los judíos es que acusaban a los cristianos. De hecho, en el martirio de Policarpo, hay un libro que así se llama, El martirio de Policarpo. Obviamente no está en la Biblia, ¿no? Pero recoge la historia, y ahí dice claramente
que quienes más incitaron la muerte de Policarpo fueron los judíos. A eso se refiere el Señor Jesús cuando en el versículo 9 dice: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Por qué son una sinagoga de Satanás? Porque están combatiendo, calumniando y acusando a los creyentes con acusaciones que lo llevan a la muerte, como la de Policarpo, que yo le dije que es uno de los mártires más conocidos, quizá el nombre que más nos suena cuando hablamos de martirios o de mártires. Pero hubo muchos más, hombres, mujeres, niños. Eran los judíos quienes lo hacían. Lo hacían con el fin de protegerse ellos, pero al protegerse ellos estaban condenando a los cristianos. Entonces, aquí se da algo importante, hermanos, porque en Pablo, en sus cartas, usted puede encontrar que él menciona que hoy el pueblo gentil, como que si fueran ramas de olivo silvestre, han sido injertados en el buen olivo, que es Cristo, ¿no? Entonces dice: y las ramas naturales, que eran los judíos, fueron desechadas. Entonces, lo que está diciendo Pablo con esa figura es que el lugar que le correspondía a Israel hoy ha sido tomado por los creyentes gentiles. Y más adelante en esa misma carta que es Romanos, él explica que tendrá que llegar la maduración de los tiempos de los gentiles. Es decir, cuando los planes redentores de Dios con nosotros los gentiles se completen. Y al completarse, entonces el Señor volverá a tratar de nuevo con Israel, pero eso será en el futuro. Pero vea, aquí no solamente se está diciendo que los gentiles ahora son las ramas injertadas en el buen olivo, porque recuerde que los esmirnianos o esmirniotas, se les puede decir de cualquiera de las dos maneras, ellos eran gentiles, no eran judíos. Pero en las palabras del Señor vemos cómo la preferencia del Hijo de Dios está más del lado del gentil que del judío, porque dice: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. Es decir, eran judíos por el hecho de ser descendientes de Abraham, pero a eso el Señor no le da ninguna importancia, sino que Él expresa: dicen ser judíos, pero no son más que una sinagoga de Satanás. Entonces, el pueblo que ahí se está reconociendo como pueblo de Dios son los gentiles, los pobladores de Esmirna. Y los judíos se dice que son sinagoga de Satanás por la condición que ya le expliqué. Eso significa, hermanos, que Dios lo que verdaderamente ve son nuestras acciones y nuestras conductas, más que la apariencia o el rol religioso que uno pueda jugar. Dios no se va a detener a ver si andas la Biblia bajo el brazo. Dios no se va a detener en cuestiones puramente externas, que es lo que el hombre ve, sino que Dios va más allá
y ve el corazón. Y él vio que los judíos de Esmirna, lejos de estar honrando al Dios del cual ellos decían ser servidores, se habían convertido en sinagoga de Satanás. Entonces, es peligroso porque hay muchas personas que creen, y con bastante seguridad, que están haciendo la obra de Dios, pero realmente no se dan cuenta que son instrumentos de Satanás. ¿Y cómo puede uno saber si es una cosa o la otra? Solamente se puede saber por las conductas. El que ama a Dios y le teme, ese verdaderamente es el que hace su voluntad. Ve el versículo 10 ahora. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Ese es el mensaje. No tengas miedo ante una iglesia que era sufrida, pobre, calumniada. El Señor le dice: no tengas miedo. ¿Y por qué le dice no tengas miedo? Porque ya los va a librar. No, todo lo contrario. Dice el versículo 10: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. ¿De dónde venían ellos? De sufrir. ¿Y a dónde van? A sufrir. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Entonces vea, ellos habían sufrido, ya le dije, pobres, calumniados, sufridos. Pero el Señor les dice: no tengas miedo, que viene más sufrimiento. Eso es a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, y no toda la gente dice, y hasta cantos hay que dice: después de la tormenta viene la paz. Bueno, para Esmirna, después de la tormenta venía otra tormenta, y después de la tormenta otra tormenta, y después de esa otra tormenta, y luego otra tormenta. A veces es así. No es verdad que después de la tormenta venga la paz siempre. A veces sí, a veces no. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos eso? Porque eso nos enseña que el propósito de Dios no siempre es librarnos, no siempre es aliviarnos, no siempre es responder nuestras oraciones. En estas peticiones que han enviado hoy, posiblemente, como son varias, ¿verdad?, haya alguien que diga: Señor, por favor, ayúdame en la situación difícil que estoy viviendo. Y la persona que envía esa nota la envía en la fe que Dios oye la oración y que será librado de su sufrimiento. Pero pudiera ser que el Señor te está diciendo: no tengas miedo, porque lo que viene es más sufrimiento. Es decir, no solo no le va a quitar el sufrimiento que tiene, le envía más. Pero el que dice no tengas miedo, nunca debemos tener miedo como humanos. Claro, hermano, uno puede desarrollar ansiedad, cierto temor, y decir: es que si a mí me ocurriera una cosa tremenda o peligrosa o trágica, quizá yo no podría salir adelante o reaccionar. Pero el Señor dice: no tengas miedo.
Habrá mucho sufrimiento en nuestros caminos, hermanos. Como un domingo predicando acá, yo les decía a los hermanos de las palabras desconocidas para las iglesias de hoy. Y una de esas palabras desconocidas es la palabra sufrimiento. ¿Quién predica de eso? ¿O quién repite lo que Jesús está diciendo acá? Yo conozco tu sufrimiento, pues te aviso que viene más sufrimiento. ¿Quién predica eso hoy? Se predica lo contrario, ¿no? Si estás sufriendo, Cristo es la respuesta. Pero al decir Cristo es la respuesta, lo que quieren decirles, ahí se te van a acabar las penas. Estás endeudado, ven a Cristo. Se te fue la mujer porque ya no te aguantó, ven a Cristo y Él te la va a traer de nuevo. Entonces, todo es que el evangelio es la aspirina que va a quitar todo dolor de los seres humanos. Pero eso no es honesto, porque aquí está diciendo, yo conozco tu sufrimiento y te advierto, viene más sufrimiento. Satanás echará a alguno de ustedes en la cárcel. Si las cosas estaban mal, hoy van a estar peores. Pero no tengas miedo, porque aunque iban a la cárcel, no iban solos. Cristo estaba con ellos. Amén. E iba no para liberarlos de la cárcel, sino que para acompañarlos en el sufrimiento de la cárcel. Pero luego dice la parte final, más bien en medio del versículo 10 dice, y sufrirán persecución durante 10 días. Entonces, aún para el sufrimiento, que es seguido de más sufrimiento, hay un límite. Porque él dice que la situación iba a durar durante 10 días. Que si eran 10 días literales o si eran 10 días representativos, porque el número 10 en la Biblia de lo que habla es de un periodo de probar. Entonces, igual que cuando la familia de Rebeca, que ha venido el criado de Abraham a buscarle novia o esposa más bien a Isaac, y encuentra a Rebeca, y ella dice que sí, y la familia dice que sí, pero viene la familia y le dice, mira, deja que la joven se quede todavía 10 días más con nosotros. A lo cual el criado se opone. Dice, no, por favor, si Dios ha prosperado mi camino hasta este momento, no me detengan, sino que mejor denme a la joven y yo me regreso mañana mismo. Pero ¿por qué la familia quería que Rebeca se quedara 10 días más? Para que lo pensara bien, para que probara si le convenía o no le convenía. Entonces el número 10 habla de eso, ¿no? De prueba. Puede ser simbólico, puede ser literal, usted tómelo como quiera. Pero la verdad que yo le quiero señalar es que la persecución iba a durar 10 días. Y si iba a durar 10 días, significaba que iba a llegar un día número 11, cuando la persecución ya habría terminado. Entonces, al sufrimiento, que es seguido de otro sufrimiento, y ese a su vez puede ser seguido de otro sufrimiento o de más sufrimiento, no es para siempre. Hay un límite. ¿Y cuál es el límite? La Biblia dice que el Señor no dejará que seamos tentados más
de lo que podamos soportar. Entonces, Dios sabe cuál es el límite de nuestra resistencia. Claro, nosotros somos llorones y nos decimos: Señor, yo ya no aguanto. Pero Dios sabe que puede aguantar 3 años más. Pero más allá de lo que pueda soportar, ya Dios ahí ya no. Entonces, un día terminará. Así que vivamos los sufrimientos que vivamos, debemos conservar la esperanza que llegará el día número 11 o 19, en el cual la persecución habrá terminado. El sufrimiento habrá terminado y será cosa del pasado. Y por eso el versículo 10 termina: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el Señor dice: como un día terminará, tu responsabilidad es ser fiel. Sé fiel hasta la muerte. Eso puede tener 2 interpretaciones: sé fiel hasta que te mueras, o sé fiel hasta que te maten. Pero lo uno o lo otro, como usted quiere interpretar, es fidelidad hasta la muerte. Es decir, no ser creyentes de temporadita, sino que ser creyentes decididos a afrontar hasta la muerte misma, o afrontar toda la vida hasta que nos muramos. Pero el día que nos muramos, que puedan decir: esta persona no fue tan brillante, le costaba entender algunas cosas, mero duro de la cabeza, pero fue fiel. Y eso es lo que va a importar en el final: nuestra fidelidad. Y termina la carta, como le decía, la conclusión siempre es tomada de más adelante. Y dice: el que tenga oídos, que así termina toda carta, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, es decir, que es fiel hasta morir, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Más adelante se nos va a decir cuál es la segunda muerte. Pero usted ya sabe, la segunda muerte es la condenación eterna. Al lago de fuego es al que se le llama la segunda muerte. Pero en el lago del fuego es donde Apocalipsis dirá también que es donde será arrojado el dragón, el falso profeta, la bestia, la muerte y el Hades. Todo estará ahí. Pero el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Es decir, si nos mantenemos fieles hasta el final, no recibiremos daño ni de Satanás, ni de la bestia, ni del falso profeta, ni de la muerte, ni del Hades. El Señor nos va a librar de todo daño de la segunda muerte. Amén. Ni de la muerte sufriremos daño. Podremos morir físicamente, pero resucitaremos. Y burlaremos la muerte, y burlaremos el sepulcro, y no sufriremos daño. Por eso bien dice el Señor: no tengas miedo. No tengas miedo. El miedo paraliza, hermanos. La persona que toma miedo se paraliza. Pero eso es lo que Dios no quiere. No te paralices. Él quiere que sigas siendo fiel hasta la muerte. No tengas miedo.
¿Habrá sufrimiento? Sí. ¿Habrá persecución? Sí. ¿Me podrán meter en la cárcel? Sí. Pero no tengas miedo, que al final de cuentas, si vences, no sufrirás daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios, pero hoy que usted ha escuchado la palabra del Señor, y al oírla, usted se da cuenta de la importancia de creer en el Hijo de Dios. Tener a este Cristo que nos dice: no tengas miedo. Si tú tienes miedo, tienes temores, yo quiero ahora invitarte para que no dejes pasar la oportunidad y puedas recibir al buen Salvador. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita entregarse al Hijo de Dios, en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie, por favor. Póngase en pie toda aquella persona que hoy necesita recibir al Hijo de Dios, y Él nos dará la victoria hasta sobre la muerte. Muy bien, aquí hay un joven que pasa, bienvenido. Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie. Ahí en el lugar donde se encuentra queremos orar por usted. El que venciere no sufrirá daño ni de la muerte, ni de Satanás, ni del infierno, porque el Señor se convierte en nuestro Salvador. Hay otra persona, póngase en pie. Yo le animo para que venga. Hoy es su día. Acérquese, póngase en pie y vamos a orar. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, de igual manera puede ponerse en pie. No es el tiempo para volver atrás. No tengas miedo, dice el Señor. No tengas miedo. Ven, reconcíliate. No tengas miedo. No tengas miedo. El Señor será nuestra fuerza. El Señor será nuestro ayudador. ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Ven, vamos a orar. Hoy es tu momento. Cristo te espera con los brazos abiertos. Acá hay un niño que pasa, bienvenido. Otra persona que necesita venir. Hago ya la última invitación. Si hubiese alguien más que por primera vez se entrega al Señor o se reconcilia, póngase en pie. Y esta fue ya la última invitación que hice. Si hay alguien más, póngase en pie para que oremos por usted. A usted que nos ve por televisión, yo le invito para que también se una con nosotros y con estas personas que están aquí al frente. Únase y ore con nosotros. Señor, te damos las gracias por estas personas que aquí están recibiendo a tu Hijo Jesús. Lo mismo te pido por aquellos que a través de televisión, a través de radio, están abriendo sus corazones.
Te ruego, Padre, que puedas bendecirles, cambiarles, hacerles nuevas criaturas. Yo les pongo, Señor, en tus manos, para que tu bendición, tu paz pueda ser sobre cada uno de ellos. Y permítenos no tener miedo. Sabemos que como hijos tuyos no estamos exentos de sufrimiento, de persecución, de los ataques y de las calumnias de Satanás. Pero con tu ayuda hemos de vencer, hemos de triunfar. Ayúdanos a no temer y ser fieles hasta la muerte. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.